Bienvenidos a Cursos Agropecuarios. Vamos a continuar con el curso de alimentación estratégica en cerdos. En esta oportunidad vamos a presentar el módulo 2, el cual hace referencia a los sistemas de alimentación. Aquí se van a considerar las etapas productivas del animal y sus requerimientos nutricionales. Recordándoles que a medida que vayan viendo el video, escuchándolo, pueden ir haciendo preguntas. Yo estaré haciéndole acompañamiento a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas de comunicación que podamos utilizar, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto, ya sea por correo. Pueden, en la medida que están viendo la clase, pueden ir haciendo las preguntas. Recuerden que el curso empieza a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, no termina, sino que yo estoy disponible hasta las 6 de la tarde para dar respuesta a sus preguntas después de las 6, aunque pueden continuar viendo los videos y pueden incluso hacerme preguntas, se las responderé al día siguiente en la mañana. Hasta el viernes en la mañana estaremos en contacto. El viernes en la mañana haremos especie de un resumen. Prácticamente haremos intercambio las ideas concretas con los participantes, y si es necesario haremos una presentación en vivo a través de Zoom. Solo si es necesario y ustedes así lo solicitan, podemos hacer una presentación final para la evaluación del curso. Entonces vamos a continuar. Como les dije, estamos en una clase prácticamente como si fuera en vivo. Me disculpan los ruidos externos, siempre van a estar los pájaros cantando y de vez en cuando unos perritos de unos vecinos por allá, que también estoy en una zona rural, entonces es normal eso de los animales que andan por ahí. El objetivo del módulo es describir las necesidades alimenticias del cerdo de acuerdo a la etapa de crecimiento del animal y la condición productiva. Seguimiento. Con este gráfico terminé la clase anterior, donde les hice referencia a la cantidad y calidad de los nutrientes. Eso es lo que hay que verificar diariamente. De igual manera, el consumo y la ganancia diaria de peso. Es decir, cuando yo no le hago un análisis bromatológico o de laboratorio al alimento, la mejor manera de medir el rendimiento es a través del consumo y la ganancia diaria de peso. En eso consiste el trabajo de una granja, especialmente en la etapa de crecimiento, en todas las etapas del crecimiento del animal, donde lo más importante es estar siempre pendiente del consumo del alimento y en función de eso aplicar las estrategias alimenticias que sean necesarias, considerando las dos maneras o las dos alternativas que tenemos en cuanto a al suministro de alimentos, que es que una es cuando compramos el alimento y la otra es cuando elaboramos nosotros el propio alimento. Y incluso dentro de la elaboración del alimento está usar los ingredientes tradicionales, la soya, alguna leguminosa, algunos cereales, o utilizar algunas alternativas que se puedan conseguir en la zona. En eso consiste la estrategia. Pero en este momento, en esta clase, nos vamos a enfocar en lo que es los requerimientos nutricionales del animal de acuerdo a la etapa de crecimiento y a la etapa de producción. Vamos a iniciar con la etapa de crecimiento, los lechones lactantes, tenemos después los lechones inicio, empieza después del destete,
continúa el crecimiento y finalización. Estas etapas se realizaron de acuerdo a estudios científicos que determinan que el animal cambia de una etapa a otra sus requerimientos nutricionales. Y en cada una de las etapas vamos a hacer referencia a sus necesidades nutricionales. Al final de esta clase le hago un cuadro resumen en cuanto al consumo. En cuanto al consumo. En la etapa lactante, donde el lechón está con su madre, aquí el animal depende básicamente de la madre, de la producción de leche, que es su principal fuente de alimento. La leche de la cerda es rica en proteína. Y prácticamente aquí tenemos que cuidar es la alimentación de la madre, más que la alimentación del lechón. Sin embargo, a medida que va creciendo el lechón, va bajando la producción de leche de la madre. Eso implica que dentro de las alternativas que tenemos es usar un preiniciador, que yo recomiendo siempre comprarlo en vez de elaborarlo nosotros en la granja. No todas las granjas utilizan este preiniciador, aunque va a depender de las necesidades nutricionales de la granja y de los objetivos que tenga la granja con sus animales. Este alimento preiniciador se estima un porcentaje de proteína de 22%. Algunas bibliografías de los cuadros que yo les voy a enviar, de las tablas que les voy a enviar, se puede hablar hasta de 24% de proteína. Una de las características de este alimento es que debe ser aceptable por el animal, debe ser agradable al animal. Por lo tanto, casi siempre dentro de sus ingredientes está el uso de azúcar. Una de las fórmulas que les voy a mandar, o de ya una fórmula preestablecida que les voy a mandar, tiene como ingrediente el azúcar. Cuando no tenemos azúcar, podemos usar la melaza. Es decir, como fuente de azúcar podemos utilizar la melaza o el jugo de caña. En este caso, preferible el jugo de caña, que es dulce y agradable al animal en pequeñas cantidades. Otros autores recomiendan en esta etapa utilizar lípidos, es decir, grasa, para también hacer agradable el consumo de este alimento en esta etapa. ¿Cuáles son las ventajas de usar un preiniciador? La lactancia puede ser de 21 días o puede ser de 28 días. Es decir, que los animales que se destetan de 21 días se recomienda usar ese preiniciador con alto contenido de proteína una semana después del destete. Esto para que, como tiene un sabor agradable y tiene alto contenido de proteína, no le afectaría tanto al animal ese cambio de alimento de líquido a sólido. Y por eso también en el caso de que se vayan a destetar a los 28 días, se recomienda esa última semana de lactancia suministrarle ese preiniciador. En comparación al consumo que tiene un cerdo en la etapa de finalización, es mínimo el consumo en esta etapa. Un animal en esta etapa puede consumir 100 gramos, máximo 200 gramos. Es decir, que es mínimo el consumo. Por lo tanto, lo que sí se puede indicar aquí dentro de las desventajas del preiniciador es el costo. Es un alimento muy costoso, duplica el precio de cualquier otro alimento por el alto valor de proteína, el alto contenido de proteína, y también por los ingredientes que se requieren en esta etapa, que son ingredientes de sus productos
de industrias, de industrias lácteas o incluso de fábricas de galletas que tienen muchos desperdicios, se puede utilizar en la elaboración de este alimento para darle un sabor más agradable. En una ocasión, uno de los proveedores que teníamos en la granja donde yo estaba encargado recomendó, me llevó de prueba un preiniciador. Nosotros no usábamos preiniciador, y dentro de las características que viene ese preiniciador era su sabor y su olor a pescado. Es decir, que su ingrediente principal era la proteína de origen animal, es decir, de origen del pescado, que tiene sus ventajas y sus desventajas. En esta etapa sí se puede utilizar siempre y cuando el animal lo acepte. La gran ventaja de la proteína de pescado, adelantándome un poco a la clase que viene, es su alto contenido de proteína y de fósforo de fósforo más que todo, y en cuanto a los minerales, y que bueno, en esa etapa sí se le puede suministrar al animal, pero no en pequeñas cantidades. Sabemos que solamente en la etapa de inicio se puede utilizar en pequeñas cantidades la harina de pescado, porque en otras etapas causa mal sabor y olor a la carne. Bueno, no un mal sabor, sino que la carne adquiere el sabor y el olor del pescado. En este sentido, bueno, la etapa de preiniciador, el alimento preiniciador, perdón, es importante en la alimentación del cerdo de acuerdo a los objetivos que tenga la unidad de producción. Si quiere mayor rendimiento, y como le dije, la ventaja está en que saquen animales con mejor peso al destete, animales que se adaptan mejor al cambio de alimento de líquido a sólido. Y otra ventaja que no había nombrado es que evita que el lechón se consuma el alimento de la madre. En esta etapa, sobre todo en los destetes de un mes, y ya en esa última semana, el lechón busca alimentarse con la comida de la madre, y este no es el apropiado para él, lo que puede originar diarrea en el lechón. Por lo tanto, aunque no es una diarrea grave, pero igualito no es recomendable. Es preferible darle el alimento acorde a su edad. Dentro de eso tenemos entonces esas ventajas de usar preiniciador. Queda en el productor analizar si la inversión que puede hacer en ese alimento vale la pena. Lo que sí les digo es que la cantidad en consumo es mínimo, hablando de 200 gramos. Es decir, que si la madre tiene 10 lechones, estaríamos hablando de unos 2 kilos por día. En una semana estaríamos hablando de 7 por 2, 14. Sí, mucho menos de un saco. Entonces, continuando, la siguiente etapa es la etapa de inicio, donde el alimento a nivel comercial lleva el nombre de iniciador, contiene 20% de proteína cruda, o debe contener un 20% de proteína cruda, mínimo 18%, en el caso de que lo elaboremos, se elabore en la propia granja. Siempre cuando uno elabora el alimento en la propia granja, siempre los rendimientos deben ser mejor que cuando compramos el alimento fuera, si utilizamos los ingredientes acordes, porque esa es una de las ventajas de elaborar el alimento en la propia granja, que tú sabes muy bien cuál es el contenido de nutrientes que en realidad tiene ese alimento, y no te van a vender un alimento de baja calidad. Hay empresas muy serias que proveen de alimentos de buena calidad. Entonces es importante hacer ese seguimiento. El seguimiento siempre, como les dije, se hace con el consumo y la ganancia diaria de peso. Si el animal acepta el alimento
y cómo va asimilando ese alimento a través del crecimiento y la ganancia de peso. Que ya les mostraré también, les enviaré una tabla de cuánto es la ganancia diaria del animal o por semana, e incluso cuánto es el consumo por semana. El cuadro que les presento yo al final de esta clase es un promedio, lo hago es por etapa, no por semana, pero en las tablas que les daré, que les enviaré, si sale más detallado. Iniciador. La etapa de iniciador es muy importante. Es la etapa donde debemos tener mucho cuidado de no descuidarla. Mucha atención en esta parte, porque descuidos en esta etapa generarían pérdidas a futuro, como el caso que le hablé en la clase pasada, por no utilizar un alimento iniciador apropiado y con los nutrientes necesarios. Al final los animales se retrasan y casi nunca van a recuperar el peso en el tiempo indicado, además de que se pueden enfermar. Invertir en un iniciador garantiza un buen desarrollo en la etapa de crecimiento y en la etapa de finalización o en la etapa de engorde. De aquí la importancia de esta etapa. Casi siempre, en el caso de que utilicemos alimentación alternativa, a lo que haremos referencia en el último módulo, si utilizamos una alimentación alternativa, yo siempre le digo, respeta la parte de iniciador y después, a partir de los 30 kilos del animal, se puede empezar a jugar con el alimento, haciendo mezclas, utilizando alternativas que puedan disminuir los costos. Importante disminuir los costos, pero sin descuidar la calidad del animal, sin descuidar el producto final, que es la carne que produce ese animal. Al final lo que vendemos es la carne. Que podría hablarles de esta etapa. Dura aproximadamente 45 días. Los lechones tienen un consumo promedio de 700 gramos en promedio, porque como les dije, empiezan comiendo 200 gramos, pero al final de la etapa pueden terminar con un kilo, consumiendo un kilo de alimento. Eso nos da un promedio de 700 gramos. A partir de esta etapa los animales comen ad libitum, es decir, consumen alimentos libremente, por lo tanto lo que llamaríamos consumo a voluntad. El porcentaje que le dije es un porcentaje estimado, independientemente que consuma lo que el animal necesite consumir. Pues viene la etapa de crecimiento. En esta etapa baja el nivel de necesidades proteicas. Aquí en esta etapa un mínimo de 16% de proteína cruda. El animal dura en esta etapa aproximadamente unos 60 días, que va desde los 25, eso sale en un cuadro resumen que lo doy más adelante, desde los 25 hasta los 60-65 kilos, todo dependiendo siempre de la calidad del alimento. Una dieta, a pesar de que dice 16%, pero una deficiencia en proteína durante este periodo puede causar que aumenten los niveles de grasa. Y el animal incluso se retrasa. Por eso es que le llaman etapa de crecimiento, porque esta es la etapa donde el animal prácticamente va en crecimiento, en el desarrollo, donde se fortalecen los músculos, donde se fortalecen los huesos y los órganos. Entonces es importante no descuidar la proteína en esta etapa. Otra de las cosas que importante en esta etapa, el consumo de agua.
y el número de animales por corrales. La cantidad de animales por corrales no influye, pero sí debe disponer de suficientes bebederos y comederos para que no haya competencia y el animal más grande perjudique al animal más pequeño. Entonces, la consumo también en esta etapa es al libitum, es decir, lo que él quiera consumir, pero el consumo promedio en esta etapa es de 1,5 kilos aproximadamente. Puede comer más, puede comer menos, empieza consumiendo 1 kilo y termina consumiendo unos 2 kilos al finalizar esta etapa. Las ganancias en esta etapa pueden ir de 400 a 600 gramos por día. A medida que va creciendo va aumentando esa ganancia diaria de peso. En la etapa de finalización o engorde pueden observar que baja también en los niveles de proteína cruda, puede bajar al 14%. Es la etapa donde más se consume alimento, es la menos estricta en cuanto a necesidades nutritivas del animal, pero como le dije anteriormente, sin descuidar la parte de la proteína. 14%, aquí muchas granjas aumentan un poco el nivel de las grasas dentro del alimento para que el animal agarre mayor peso. Sin embargo, bueno, en la etapa de finalización, al igual que la etapa de crecimiento, tiende a seleccionar proporciones de granos y complementos proteicos de acuerdo con las necesidades metabólicas. Cuando se ofrecen dos fuentes alimenticias por separados, es decir, cuando usamos maíz y cuando usamos soya o cuando usamos sorgo, el sorgo lo utilizamos en pequeñas cantidades por el tanino que afecta el consumo de los nutrientes. Y este alimento es el que muchas veces conseguimos en las agropecuarias que venden alimentos porque es el más económico, porque el nivel de proteína que tiene es más bajo y lo que hace costoso un alimento es la proteína. Se estima que el 70-80% de los ingredientes de la fórmula de lo que compone un alimento concentrado es carbohidrato. El otro 20% lo representa fuentes proteicas. En el caso de la etapa de finalización, este porcentaje puede aumentar hasta un 80% de uso de carbohidratos y 20 o menos en el uso de fuentes proteicas. Todo va a depender de la disponibilidad de los productos. A pesar de que no podemos descuidar esta etapa, se puede jugar con la alimentación, se puede establecer estrategias para reducir costos en esta etapa. Como le dije, resumiendo en lo que es desde inicio hasta la etapa de finalización, respetamos la etapa como estrategia, respetamos la etapa de inicio, suministrándole el alimento que requiere el animal, si es posible comprarlo en empresas reconocidas, y después en la etapa de desarrollo, a partir de los 30 kilos, empezar a jugar con la alimentación, ya sea mezclando un alimento de la industria con algunos productos que podamos conseguir dentro de la granja. Eso está dentro de las alternativas que pueden optar durante la cría de cerdo. En esta etapa, bueno, dependiendo por supuesto también del mercado, de quién es el comprador, si es una fábrica de embutidos, no podemos descuidar, no podemos inventar usando residuos o subproductos
de cosecha o lo que consigamos por ahí, porque aumentan los niveles de grasa dentro de la canal, el animal tarda un poco más en el crecimiento y eso no le gusta a las fábricas de embutidos. Las fábricas de embutidos les gustan animales de gran peso con menos contenido de grasa. Y por supuesto jóvenes que alcancen ese peso en el menor tiempo posible. En la etapa productiva, en lo referente a los reproductores, tenemos las cerdas gestantes, las cerdas lactantes, las cerdas de reemplazo, ahí entran también los berracos de reemplazo y los berracos como tal, los que están en producción. Cada una de estas etapas tiene un tipo de alimentación particular, donde también, como siempre, varía el contenido de proteína. Empezando con las madres, empezamos con las madres gestantes. En esta etapa fundamental, el suministro de nutrientes que ayuden al mantenimiento no solo de la madre, sino al desarrollo del feto. Hay estudios que demuestran experimentos que han realizado, que han demostrado que el peso de los lechones recién nacidos se incrementa con el aumento de la alimentación, de la cantidad de alimento que se le suministra a la madre. Es decir, que si yo aumento la cantidad de alimento en la madre, aumenta también el tamaño de los lechones. Sin embargo, estos mismos estudios demuestran que hay un límite, pues, que por más alimento que yo suministre ya deja de crecer el feto y la madre utiliza todo ese alimento excedente como reserva. Entonces no es recomendable suministrar más de la cuenta. Entonces, dentro de estrategias o algunas consideraciones a tomar en cuenta durante esta etapa. La etapa más crítica de la gestación, los primeros 15 días después del servicio. Después del servicio, tratar de no sobrealimentar a la madre, es decir, mantener lo que le estábamos dando. Si le damos 2 kilos, seguir con los 2 kilos. Si le damos 2 kilos y medio, continuar con los 2 kilos y medio. El exceso de alimento en esta etapa puede generar pérdida de la gestación. No aborto, sino pérdida de la gestación, es decir, puede haber una involución uterina causada por el exceso de alimento. Claro, no es la única causa de la de la reabsorción embrionaria, confundir los términos aquí. No es la única causa de reabsorción embrionaria, sino también están otros factores como el maltrato, como peleas con otras cerdas cuando se agrupan en un mismo corral. Entonces, cuando están en jaulas individuales, estos problemas pueden ser más controlados porque se sabe cuál es la cantidad precisa de alimento que van a consumir las madres y se evitan las peleas entre las cerdas. Por eso que aunque tengamos las cerdas en corrales, después del servicio se podrían ingresar en jaulas individuales. Muchas granjas utilizan ese sistema para evitar la reabsorción embrionaria. En relación a las madres lactantes, se me había olvidado aquí, como le dije, como estamos en vivo, como si estuviéramos en vivo dentro de las gestantes, esa etapa, las primeras 14 semanas son fundamentales, pero el último tercio de la gestación es a donde están creciendo está creciendo el feto. Por lo tanto, en esa etapa es donde se va a aumentar la cantidad de alimento que le estamos suministrando. Se recomienda que si le estábamos dando 2 kilos, subirlo a 2 kilos y medio, es decir, un medio kilo más de alimento. Si le estábamos dando 2 kilos y medio, aumentarlo a 3 kilos.
o 3 kilos, 2 kilos 900, no mucho. Normalmente una cerda en esta etapa con consumo es de 2 kilos, pero en ese último tercio, para ayudar a que los lechones nazcan con buen peso al nacimiento, aumentar medio kilo en la ración, de alimento diaria que se le da a la madre. No aumentar más por eso, por lo que ya le dije, porque aunque aumentes más, eso va a generar es que la cerda engorde más de la cuenta y por otro lado, eh, la cerda, los lechones pueden salir muy grandes, entonces tampoco nos conviene que tener lechones muy grandes al nacimiento, porque puede afectar el parto de la madre. Un peso promedio de los lechones es de 1,2 kg. Con una buena alimentación podríamos tener, y la madre, una buena madre, podríamos tener lechones de 1,5 kg. He visto casos de animales de 2 kilos, pero eso no es lo ideal. Siempre hay unos que son más grandes y también tenemos unos que son más pequeños. Eso se debe evaluar también. Es una manera de evaluar a la madre y por eso es importante pesar los lechones cuando nacen eh, para sacar un promedio y verificar cuáles son los que salen por debajo de 1 kilo y cuáles son los que, sobre todo eso, los que están por debajo de 1 kilo. Que eso evidencia la calidad una manera de evaluar la calidad del alimento que le estamos suministrando a la madre y si está consumiendo los nutrientes que en realidad necesita. Entonces, en esta etapa, cuidar las primeras 15 días de la alimentación después del servicio y después en el último tercio, que es el último mes de gestación, suministrarle medio kilo más de alimento para que los lechones nazcan con mejor peso al nacimiento. Tengan mejor peso al nacimiento. En cuanto a las madres lactantes, el tipo de alimento que se utiliza aquí es lactante con 16% de proteína. Aquí no afecta tanto los niveles de proteína, aunque se aumenta por lo de la leche, pero también afecta la producción de leche en los niveles de energía. La madre necesita mucho almidón en esta etapa, por eso a veces algunos estudios recomiendan el uso de la yuca, que es rica en almidón. En esta etapa también se utiliza mucho el maíz como como ingrediente dentro del alimento, porque también es rica en almidón. La energía es fundamental. A pesar de que se debe mantener ese 16% de proteína, no descuidar las fuentes de energía, porque afecta directamente la producción de leche. Ok, ¿cómo sería la alimentación de las madres lactantes? A medida que se va acercando el parto, se va reduciendo la cantidad de alimento. Les hablé en la madre gestante, que se aumenta el último tercio, pero a medida que se acerca el día del parto, vamos disminuyendo. Incluso se trata de evitar darle alimento el día del parto, una dieta total. Y algunos autores recomiendan el uso de fibra, de darle un alimento con fibra para evitar el estreñimiento en la cerda durante el parto y después del parto. Después que pare, a partir del primer día después del parto, se empieza a suministrar el alimento, se va aumentando gradualmente. 2 kilos, 2,5 kilos, dependiendo del sistema de alimentación que estén utilizando. Y la misma cerda te va a decir qué cantidad de alimentos les puedes ir aumentando diariamente a través del consumo. Prácticamente el consumo en esta etapa de la lactancia es a voluntad, tratando de no pasar no se recomienda más de 7 kilos, a pesar de que come a voluntad, no se recomienda más de 7 kilos por día. Un mínimo, bueno, lo que ellas consideren,
la cerda considere, pero verificar, pues, porque no es normal que una cerda de lactancia se esté consumiendo 2 kilos o 3 kilos de alimento. Hay que verificar eso porque eso puede ser que tenga algún problema metabólico la cerda. Pero entonces en esta etapa el aumento de la alimentación es gradual hasta que ya en la primera semana la cerda puede estar consumiendo entre 5 kilos y medio y 7 kilos de alimento. Algunas bibliografías te recomiendan suministrarle 2 kilos de alimento para la madre y 300 gramos por cada lechón que tenga la madre. Es decir, que si una madre tiene 10 lechones y le vamos a dar 300 gramos de alimento por cada lechón, serían 3 kilos en relación a los lechones y 2 kilos en relación a la madre. En este sentido, suministramos la alimentación adecuada a la madre. Otra de las cosas que diferencia este alimento en relación a otros alimentos, muchas granjas utilizan el desarrollo para alimentar a esta madre, pero va a depender de si compramos el alimento, los niveles de vitaminas y minerales como núcleo, como premezcla que se le agrega a ese alimento, es específico para la lactante. Entonces, los niveles de aminoácidos y también varían de acuerdo a la lactancia. Como les dije, les pasaré una tabla de cuáles son las necesidades de aminoácidos, vitaminas en esta etapa, en el caso de que vayan a elaborar el alimento para madres lactantes. Pero ya les dije que lo más importante en esta etapa es la parte de energía, no descuidar la parte de energía, manteniendo niveles apropiados de proteína. Debe haber un equilibrio entre la proteína y las fuentes de energía. Al igual que cuando pare la cerda, se va aumentando progresivamente la cantidad de alimentos, a medida que se va acercando el destete también va disminuyendo para que la cerda vaya secando y de esta manera no le ocasione una mastite después del destete. Que son no es común la mastitis en cerda, pero sí pueden ocurrir casos. Pero esta disminución se hace prácticamente en los últimos 3 o 4 días antes del destete. Las celdas de reemplazo o los animales de cría. Aquí pongo reemplazo, se utiliza un alimento de desarrollo hasta que la celda alcance el peso como reproductora, que es aproximadamente 100-120 kilos de peso vivo. En este caso los berracos crecen más rápido que las hembras y alcanzan un peso de madurez mayor, de modo que una ración diaria durante los primeros 2 o 3 meses después de haber separado, porque estos animales de reemplazo, cuando son seleccionados dentro de la misma granja, viven, es decir, están juntos con los demás animales de la granja, los que van para matadero, en los que el grupo de animales que se tiene que ir a matadero se destinan se sacan, estas hembras o estos berracos se quedan en el corral y se les cambia el tipo de alimento. Si le estábamos dando engorde, de repente le damos desarrollo. Si seguimos con desarrollo, le seguimos dando desarrollo, pero empezamos a restringir, a hacer controlada la alimentación hasta que no se hace de una manera brusca, es decir, en esta etapa el animal está consumiendo un poquito más de 3 kilos por día, ir bajando poco a poco hasta que equilibrarlo a 2 kilos y medio, 2 kilos, y
Tampoco descuidar que la cerda, y en este caso los futuros berracos, los machos reproductores y las hembras reproductoras, descuidar con los niveles nutricionales porque no pueden llegar a la etapa de producción flaco. Entonces las cerdas y los berracos que están subalimentados pueden enflacar demasiado para reproducirse normalmente cuando se descuida la alimentación. Por otro lado, el exceso de alimento, es decir, la sobrealimentación, es decir, si yo sigo manteniendo esos animales después de que los separo, como si fueran para matadero con 3 kilos y después están consumiendo 3 kilos y medio de alimento, puedo tener un sobrepeso de los animales, eso causa baja en la libido y el vigor del físico de los, de los animales, ocasionando en este caso pérdidas eh, pérdidas reproductivas. Es decir, el exceso de peso, aunque para muchos productores les parezcan bonitas porque están gordas, están bellas, muy gordas, puede ocasionar que la cerda no salga en celo o que el berraco pierda la libido por exceso de alimento. En esta etapa es importante en cuanto a minerales el calcio y el fósforo, porque una de las principales causas de descarte de las hembras es por lesiones podales. Así que suministrándoles, si elaboramos el alimento, suministrarles las cantidades requeridas de calcio y fósforo para fortalecer las extremidades y evitar pérdidas por esta razón. Entonces, las celdas de reemplazo no podemos descuidar su alimentación y tomar en cuenta eso. Pues. Una cerda está lista para la reproducción. A lo mejor muchos me van a preguntar cuando tiene aproximadamente entre 7 y 8 meses y un peso promedio de 120-130 kilos. Ese es el peso ideal para iniciar como reproductora. A los 7 meses ya la cerda debe estar en su segundo o tercer celo. Siempre recomendando dejar pasar el primer celo y en algunos casos hasta el segundo. Ya el tercero no puede dejarlo pasar, tienes que hacerlo. Pero por lo menos dejar pasar el primero y hacer la monta en el segundo celo. Donde se estima que por lógica, cuando alcance ese segundo celo ya la cerda está por encima de los 100 kilos, 110, 120 kilos, y por lo tanto ya está lista para la reproducción, ya ha alcanzado su madurez sexual. Y eso me va a garantizar a mí futuras gestaciones. Otro de los factores importantes aquí es evitar el síndrome de la cerda flaca, que es causado porque las cerdas nuevas, las de reemplazo, son introducidas muy jóvenes con bajo peso a ese primer servicio, a esa primera monta, y entonces eso causa que pierda mucha energía durante la lactancia y al final de la lactancia el animal termina más flaco de lo que entró. Un animal que todavía estaba en crecimiento salió preñada, resulta que mientras está preñada está creciendo como reproductora y además de eso está manteniendo una gestación. Los niveles de energía que ella tiene cuando llega a la lactancia, las exigencias de la lactancia, ocasiona que pierda, use sus reservas para suministrarle, para producir la leche en el lechón, y eso hace que pierda peso y salgan, terminen el destete, esa primera lactancia con bajo peso.
y eso va a generar baja fertilidad para un segundo parto. Entonces hay que evitar el síndrome de la cerda flaca, que es causado por cerdas que entran en servicio, a ese primer servicio, con bajo peso, es decir, menos de 110 kilos de peso. En relación a los berracos, la alimentación es restringida, se usa el alimento que se le da a las madres gestantes con 14% de proteína. En los berracos no, siempre hay que más bien es controlar el consumo. Aunque veamos que el animal queda con hambre, siempre hay que mantener esos 2 kilos, máximo 2 kilos y medio, porque el animal crece, se puede decir que crece mucho, y entonces eso va a afectar sus montas, su actividad como reproductor. Lo que sí se recomienda es la aplicación de vitamina AD3 para fortalecer su aparato reproductor y su líbido. No hay mucho que hablar de los berracos. Algunos factores que pueden afectar la alimentación. Tenemos el factor ambiental, la temperatura, afecta el consumo de alimentos, tenemos que estar pendientes de eso, suministrarle la cantidad de alimento que necesite el animal, pero si no vemos que no lo consume, tenemos que tener en cuenta el ambiente, la temperatura, el calor. El calor ocasiona que baje, ocasiona el bajo consumo. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa parte del ambiente, la temperatura ambiental. Hay granjas que utilizan ventiladores o granjas más tecnificadas. Estamos hablando de aquí del trópico, donde utilizan aire acondicionado, un ambiente controlado. Pero ya estamos hablando de granjas mayores. En el caso de los pequeños productores, con, eh, hay corrales que he visto que tienen fosas que llenan de agua en épocas calurosas. Esto facilita que el animal controle su temperatura corporal y no baje el consumo de alimentos. Otra que afecta el alimento es la disponibilidad de agua y la disponibilidad de comederos, de bebederos dentro del corral, que tienen que estar distribuidos de buena manera. Ya un animal que está en finalización, los reproductores deben tener un espacio individual para cada animal. Es decir, si hay 12 animales, deben haber 12 espacios disponibles para el consumo de alimentos. Eso en el caso de los reproductores. Ya a nivel de animales más grandes, animales que están en cría, a medida que van creciendo, igual se le va dando espacio, y todos los animales deberían estar consumiendo al mismo tiempo el alimento, sobre todo cuando le suministramos alimento una sola vez al día, o porque hay comederos automáticos que siempre los tienes llenos. Los animales siempre van a tener disponibilidad de alimento dentro del corral. Por lo tanto, no hay esa competencia. No hay esa competencia por quién come y quién no come, porque siempre hay alimento dentro de la granja, a pesar de que hay 2 espacios o 3 espacios nada más para el consumo. En cambio, que cuando se alimenta una sola vez y la cantidad apenas alcanza para el consumo durante ese día, se hablaría de ahí una alimentación restringida, no completamente al límite. Entonces hay mayor cantidad, hay competencia, y entonces el que es flaco se va a quedar más flaco y el que es gordo engordará más. Siempre están los que consumen más por la competencia que hay dentro de los corrales. Y la mano de obra,
también es un factor que afecta a la alimentación o la calidad de la alimentación. ¿Por qué? Porque personas que no manejan, no tienen conocimiento sobre la importancia de la alimentación y los tipos de alimentos, suministran el alimento a su manera por salir del paso. Por eso que todos los trabajadores deben conocer sobre la importancia de la alimentación para que no se desperdicie este insumo, saber muy bien la cantidad de alimento que se le debe suministrar. En el caso de las celdas lactantes, que se le suministra varias raciones en el día, es decir, una celda que esté consumiendo 7 kilos de alimento o incluso 5 kilos de alimento, no se le puede dar los 5 kilos de una sola vez. Lo ideal es, para evitar que se descomponga el alimento y para evitar que la celda se sature. Entonces la celda se le suministra una ración en la mañana, una ración al mediodía y una ración en la tarde. Si se utiliza tres raciones en el día, podrían ser dos, pero no menos de dos en las lactantes. Entonces la mano de obra es fundamental sobre esto. Trabajadores que por salir del paso entonces van y les suministran toda la cantidad de alimento que necesitan los animales de un solo viaje. Entonces mucho de ese alimento se pierde sin considerar, sin tomar en cuenta que se está perdiendo el dinero en ese particular. Por otro lado, el alimento que no se consume se pierde. Por eso es importante que el trabajador conozca y vaya haciéndole seguimiento a los animales a medida que va alimentando. Sobre todo esto es más fácil cuando los animales están de manera individual. Cuando están de manera individual es más fácil hacer el control del consumo. Entonces, en estudios que se han realizado, para terminar con esta parte de la mano de obra, en estudios que se han realizado en granjas que están en la misma zona y tienen prácticamente los animales con las mismas características genotípicas, utilizan un alimento parecido, aplican el plan sanitario correspondiente a la zona, y sin embargo una granja es más productiva que la otra. El estudio que realizaron demostró que la razón de esta diferencia era la mano de obra. Es decir, la diferencia entre la producción de una granja y otra era la mano de obra. Y por supuesto, esta mano de obra influye en la alimentación. Este es el cuadro de resumen del que había hablado. No lo voy a explicar ahorita, voy a hacer un video corto para explicar esta parte de la alimentación porcina. Así que cortan, pero a continuación ven a lo mejor lo pego, pero para que sepan que ahorita viene este cuadro resumen en relación al consumo y las etapas productivas del cerdo.